El tema de las enfermedades y patologías autoinmunes siempre ha sido, de hecho, un reto para cualquiera de los clínicos y de los médicos tratantes. Mm, No es fácil determinar su tratamiento, de hecho, nunca es fácil su tratamiento completo. Como siempre, al final responderemos las preguntas que nos vayan dejando. Mm, También, si se les ocurre alguna pregunta después, por supuesto, estaremos atentos en nuestro WhatsApp, en nuestro correo electrónico, en cualquiera de esos que presentamos en la pantalla. Y también esta presentación estará, como siempre, disponible para su posterior consulta a través de nuestro canal de YouTube. De hecho, ahí pueden entrar y encontrar todas las demás que hemos hecho a lo largo del año y de temas muy interesantes y variados que seguramente van a ser de utilidad para todos ustedes, colegas. Vamos a hablar entonces de algunas generalidades de las enfermedades autoinmunes. Vamos también a hablar de los procesos fisiopatológicos generales que ocurren en todas ellas, algunos aspectos de la clasificación y diagnóstico de estas enfermedades y finalmente aspectos para guiarnos en el tratamiento con apiterapia de este tipo de patologías. Y es importante entender que estas enfermedades autoinmunes son el resultado de una gran cantidad de procesos evolutivos que tenemos, que conservamos todos, y precisamente por eso estamos aquí. Se habla de 4 memorias evolutivas que tenemos todas las personas. La primera es la obvia, que es la del ADN, la de los genes. Toda esta información que hemos, a través de los procesos evolutivos, ido recolectando y nos hace lo que soy, lo que somos todos. Gracias al ADN somos lo que somos y tenemos la codificación de las diferentes proteínas que cumplen cada una de ellas una función biológica particular. Entonces, esta primera memoria evolutiva que tenemos es la memoria de la información genética. Pero además de eso, nuestro sistema inmunológico ha recorrido ciertos pasos que nos llevan a la segunda memoria evolutiva que tenemos todos, que es la memoria del sistema inmunológico adaptativo. Ese sistema inmunológico que nos permite generar las respuestas específicas contra diferentes microorganismos, bien sea bacterianos, por hongos, por virus, que se encuentran en el medio ambiente y gracias a esta segunda memoria evolutiva tenemos la respuesta contra esos agentes. Tenemos una tercera memoria, que es la memoria del sistema nervioso central, que nos hace ser lo que somos, por supuesto, porque gracias al sistema nervioso central tenemos la capacidad de interpretar toda la información que existe en el medio ambiente, tenemos la capacidad de generar memoria y de llamarla cuando necesitamos que esa información esté disponible para nuestro funcionamiento adecuado. Y viene una cuarta memoria evolutiva que tenemos todos también, que es muy importante y solemos evitarla y olvidarla, y es la memoria colectiva, la construcción sociocultural. Por supuesto, la sociedad en la cual nos desenvolvemos todos, los mecanismos culturales mediante los cuales funcionamos, modifican también nuestro comportamiento y por supuesto que modifican también el funcionamiento de todos los sistemas corporales y particularmente también del sistema inmunológico. De hecho, esos aspectos socioculturales modulan también la exposición que tenemos a ciertos agentes medioambientales, ya veremos cuáles, que determinan de manera importante el desarrollo y la aparición de enfermedades de tipo autoinmune. Esta cuarta memoria, de hecho, no es tampoco relevante como habitualmente se piensa, sino que al contrario tiene unas implicaciones supremamente importantes en términos de explicar la aparición de la autoinmunidad y las enfermedades autoinmunes. Y entonces en esa primera memoria, que es la memoria que tenemos a través del ADN e incluso de algunos mecanismos epigenéticos,
Gracias a ella tenemos la inmunidad innata, es decir, la primera respuesta que tenemos ante cualquiera de los diferentes agentes que pudieran aparecer sobre el sistema inmunológico. Tenemos también la capacidad de reconocer antígenos gracias a ella y de liberar una respuesta proinflamatoria y mediante el reclutamiento de diferentes proteínas del complemento, gracias a esta memoria que tenemos a través del ADN. Por supuesto, esta primera memoria también nos permite tener la capacidad de generar receptores en las diferentes células del sistema inmunológico de anticuerpos. Por supuesto, esa fijación del anticuerpo acoplado a su antígeno y en el receptor celular desencadena una serie de respuestas que terminan por completar la respuesta inmunológica final. Por supuesto, cuando esto no está regulado, termina por producir unos efectos lamentablemente bastante negativos para el cuerpo en términos de que destruye los propios tejidos. Y en la segunda memoria, entonces gracias a nuestro sistema inmunológico adaptativo, tenemos la capacidad de, al habernos expuesto a un microorganismo en particular, bien sea este una bacteria, bien sea este un hongo, o bien sea este un virus, una célula infectada, incluso una célula neoplásica, tenemos la capacidad de generar una respuesta específica contra este microorganismo que no es propio del cuerpo. Si no fuera por el sistema inmunológico adaptativo, de hecho, no tendríamos la capacidad de responder de forma adecuada a muchas de las infecciones que nos exponemos de manera constante. Y gracias a esta segunda memoria es que tenemos la capacidad también de generar linfocitos T o linfocitos B de memoria, es decir, de respuesta ante un antígeno específico, ante un microorganismo específico al cual nos vemos expuestos. Sin embargo, esas células de memoria, en el contexto de una enfermedad autoinmune, no son tan adecuadas ni tan positivas como uno podría pensar eventualmente. Por supuesto, si mi sistema inmunológico ha pensado que mi articulación o que mi riñón o que mi pulmón o que mis vasos sanguíneos son un microorganismo o son un agente extraño para mi organismo, pues van a generar también unas células de memoria que se van a activar cada vez que se libere ese antígeno en la sangre o que ese antígeno se exponga ante cualquiera de las células del sistema inmunológico. De ahí, precisamente, que en la mayoría de los casos, de hecho, las enfermedades autoinmunes no son curables. Y no son curables sencillamente porque una vez se han desencadenado estas células de memoria, muy difícilmente lograremos evitar la respuesta posterior. Por eso la mayoría de todos los tratamientos que nosotros realizamos van dirigidos a evitar ese proceso de actividad el mayor tiempo posible, de tal manera que podamos proteger la función de ese órgano de una manera constante y adecuada. Y todos los organismos vertebrados tienen un sistema inmunológico adaptativo diseñado para combatir de manera adecuada los diferentes microorganismos a los cuales se expone por el simple hecho de vivir. Y en los seres humanos sabemos que hemos desarrollado un sistema inmunológico adaptativo altamente específico. Tal vez es de los sistemas inmunológicos que tiene la mayor capacidad de reconocer una mayor cantidad, una mayor variedad de organismos diferentes al cuerpo, identificarlos y desencadenar contra ellos una respuesta específica y generar células de memoria que posteriormente permitan combatirlo. Sin embargo, esa ventaja adaptativa de tener la posibilidad de generar una respuesta de mayor especificidad también nos genera la posibilidad de mayores reacciones cruzadas. ¿Cuántas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, no se desencadenan como consecuencia que parte de la proteína de membrana del virus o de la bacteria o del hongo, de hecho se parecen a muchas regiones del cuerpo? Incluso estos microorganismos que también surgen su curso evolutivo natural han desarrollado proteínas que se parecen a nuestras proteínas.
Eso como un mecanismo de ellos de evitar la respuesta inmunológica sostenida en el tiempo. Entonces, ellos han desarrollado unas proteínas de membrana que, de hecho, en muchísimas ocasiones se parecen bastante a distintos tejidos del cuerpo. Y eso con el tiempo, por supuesto, podría ser que nuestro organismo genere una célula de memoria contra este microorganismo, pero resulta que ese antígeno del microorganismo es más o menos muy parecido al cartílago de la articulación. Y entonces, cuando el cuerpo nuevamente lo reconozca, va a pensar que el cartílago de las articulaciones es de hecho un tejido extraño, un agente infeccioso y por tanto va a desencadenar una respuesta inflamatoria dirigida a esos tejidos. Es por supuesto, un asunto bastante complejo. Tenemos la tercera memoria, que es la de nuestro sistema nervioso central, que nos permite una respuesta totalmente coordinada de todo tipo. Y nuestro sistema nervioso central genera diferentes señales sobre las diferentes células del sistema inmunológico, de tal manera que les indica exactamente qué debería hacerse. Y se genera una gran red no solamente de mediadores del sistema nervioso, sino también de hormonas que modifican la forma en la cual funciona el sistema inmunológico. Incluso a través de las distintas sinapsis que existen en el cuerpo, nuestro organismo libera diferentes señales que modifican también la forma en la cual se produce la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, cuando estamos en estado de alerta o en estado de estrés, el sistema nervioso central contribuye mediante la liberación de mediadores que son proinflamatorios. He ahí una de las conexiones entre el estrés y la generación de un estado proinflamatorio. Por eso, muchas personas, incluso, indican que el inicio de las enfermedades autoinmunes ocurre precisamente después de un estado de altísimo estrés. Es apenas natural y probablemente el estrés no sea la causa única del desencadenamiento de este tipo de patologías, pero sí es un factor que contribuye mediante el estado proinflamatorio. Entonces, el sistema nervioso central, mediante esta red de liberación, no solamente de agentes nerviosos a través de la sinapsis, sino de la modulación en la forma en la cual se liberan diferentes hormonas que también tienen efectos sobre el sistema inmunológico, esa interacción al final modula la forma o la respuesta que vamos a tener, si va a ser una respuesta proinflamatoria o antiinflamatoria o una respuesta normal. Y esta modulación termina por afectar de manera significativa el funcionamiento del sistema inmunológico. Y de hecho, en las enfermedades autoinmunes está supremamente implicado el funcionamiento del sistema nervioso central, que de hecho puede contribuir a tener un estado proinflamatorio que afecte de manera negativa el funcionamiento del sistema. Y la cuarta memoria, la sociocultural, muy supremamente importante. Y entonces, si nos ponemos a analizar, en los últimos siglos hemos tenido cambios en la alimentación. Por ejemplo, consumimos en la actualidad mucho más alimentos fritos, grasas saturadas, pocas verduras, es decir, poca fibra, una mayor cantidad de carbohidratos complejos, para los cuales el cuerpo todavía no está del todo adaptado. Claro, el cuerpo metaboliza lo que le entra y hace lo que puede, pero todo nuestro sistema y particularmente el sistema inmunológico no está acostumbrado a recibir ese tipo de información a través de la alimentación. Es decir, ahí tenemos un factor que facilita el desarrollo de este tipo de patologías. La exposición a luz solar o a las cámaras de bronceo, por ejemplo, que facilita la liberación de células muertas por la exposición directa a ella misma. Y recordemos que esas células que se liberan al torrente sanguíneo, que obviamente se liberan con el fin de que sean fagocitadas por las diferentes células como los macrófagos, pueden contener antígenos que con el tiempo desarrollen autoanticuerpos. De hecho, ahí está la explicación de por qué después de los 40 años es bastante frecuente, de hecho, la prevalencia de los ANAS positivos, sin que signifique que la persona tiene una enfermedad autoinmune.
Y básicamente porque por la exposición solar constante durante 40 años de vida se han liberado a través del torrente sanguíneo muchísimas células que finalmente entran en interacción con nuestro sistema inmunológico y termina generándose una respuesta de reconocimiento de este tipo de antígenos que no deberían estar ahí. También a través de los hábitos socioculturales se introdujo el tabaquismo, se introdujo el consumo de alcohol, la contaminación medioambiental de distinto tipo, todo eso son un pocotón de antígenos para los cuales, por supuesto, aún no estamos del todo preparados. Y finalmente, los fenómenos de migración que han ocurrido a lo largo del planeta han generado una serie de cruces de información genética, para algunas personas muy positiva, porque hay personas resistentes a muchísimas infecciones, y para otras personas no tanto, porque han generado susceptibilidades también a muchas infecciones. Y evidente también nuestra necesidad de una mayor cantidad de espacio para la construcción y para el desarrollo nos ha llevado a talar bosques, a destruir selvas y a llegar a lugares en los cuales habitualmente no estábamos, de tal manera que nos exponemos también a una gran cantidad de virus y de bacterias a los cuales nunca habíamos estado expuestos. El mejor ejemplo de esto es el ébola, que estaba en la selva africana, y en efecto, al momento de entrar en interacción, pues tenemos una epidemia bastante compleja en términos del tratamiento. Y por supuesto, el otro ejemplo es el COVID-19, que aparentemente fue desarrollado por la evolución de un virus del murciélago que se adaptó a nosotros. Y en este caso no por talar árboles o llegar a selvas, sino por una interacción constante derivada de hábitos alimenticios en esta región de China. De tal manera que la forma en la cual la sociedad funciona modifica también los antígenos o los retos a los cuales se va a exponer nuestro sistema inmunológico. Y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque esto va también a modificar finalmente la forma en la cual o los retos a los cuales debe exponerse nuestro sistema. Entonces tenemos para el desarrollo de las enfermedades de tipo autoinmune una base genética, por supuesto. Digamos, debemos tener o una alteración en la forma en cómo funciona nuestro sistema inmunológico que lo hace hiperreactivo a ciertas cosas, o tenemos lamentablemente una proteína de alguna parte del cuerpo que se parece a algún agente medioambiental. Viene el segundo paso, que es la interacción con el medio ambiente. Entonces tenemos un cuerpo susceptible y precisamente la exposición medioambiental a algo que desencadena la enfermedad. Y finalmente, por supuesto, los factores culturales y sociales que van a afectar el curso evolutivo, de hecho, de la enfermedad, haciéndola más agresiva o menos agresiva. Recordemos, por ejemplo, que las enfermedades autoinmunes, todas, cualquiera sea, siempre es más intensa en personas de bajo estrato socioeconómico, probablemente por la exposición constante al estrés derivado de esa condición. Pero también entonces factores culturales como el consumo de tabaco o el consumo de alcohol hacen que exista un ambiente proinflamatorio mucho más complejo, que hará que la enfermedad sea también mucha más severa en estos pacientes. Y por supuesto que estas enfermedades tienen un impacto epidemiológico muy importante en todo el mundo. Y aunque de acuerdo al tipo de enfermedad, estas pueden ser más o menos frecuentes en algunas poblaciones, digamos, la frecuencia general es variable, sabemos que de hecho en todos los países del mundo existen pacientes con este tipo de enfermedades. Probablemente la enfermedad autoinmune más frecuente es el síndrome de Sjögren, que se presenta hasta en un 5% de la población, lo cual es muy frecuente. Por fortuna es una enfermedad autoinmune no tan severa. Pero también tenemos la artritis reumatoide que puede llegar hasta el 3% de la población. E incluso cada vez se habla más de ser una enfermedad infradiagnosticada. De hecho, no todos los médicos están entrenados para el diagnóstico adecuado de este tipo de patologías. Y enfermedades como el lupus, por ejemplo, se presentan más o menos en 50 de cada 100.000 habitantes, que de todas maneras es bastante frecuente.
50 por cada 100.000 habitantes, implica que en un país o en una ciudad de 1 millón de habitantes tendríamos, de hecho, más o menos 500 pacientes. Y esto es aún más complejo teniendo en cuenta que todas son enfermedades de alto costo que producen con el tiempo una alta discapacidad y de hecho producen un gran impacto sobre la calidad de vida de las personas, evitando que desarrollen sus actividades cotidianas de una manera habitual. Y que para ninguna de las enfermedades autoinmunes, de hecho, tenemos un tratamiento definitivo. A pesar del desarrollo de los anticuerpos monoclonales, diferentes estrategias de tratamiento, de hecho no existe un tratamiento definitivo para ninguna de las enfermedades autoinmunes. Y esto, por supuesto, sigue representando un reto para el tratamiento de este tipo de patologías por todas las especialidades médicas. Algunos aspectos de la fisiopatología de estas enfermedades. Recordar que existe, de hecho, una autoinmunidad fisiológica que comienza con el reconocimiento de antígenos por parte del cuerpo, que son, de hecho, se producen anticuerpos de tipo ANAS, es decir, los anticuerpos antinucleares, cuando las células se destruyen, se empiezan a producir anticuerpos contra esos antígenos que liberan estas células destruidas. Y naturalmente nuestro cuerpo produce anticuerpos de tipo G para limpiar esos residuos celulares, de hecho. Es necesario que existan porque gracias a esos anticuerpos se encapsulan estos antígenos que se van liberando de cada una de las células del cuerpo, de las citoquinas, de mediadores que se encuentran en el citoplasma y en el núcleo, de tal manera que logramos limpiarlas. Y también existen incluso anticuerpos contra el cortisol, que es una respuesta natural que tenemos en nuestro cuerpo contra el estrés, por ejemplo. Y estos anticuerpos que se van produciendo contra estos agentes propios del cuerpo forman un mecanismo de regulación propia que permite la tolerancia a estos eventos naturales. Si no tuviéramos ese mecanismo de clearance, de limpieza natural de las células muertas del cuerpo, del exceso de citoquinas, del exceso de hormonas, probablemente tendríamos unas respuestas supremamente exageradas que serían bastante complejas y graves. Entonces es un mecanismo de tolerancia. Sin embargo, en las personas que tienen una genética que las predispone al desarrollo de la autoinmunidad y que precisamente se han expuesto a un medio ambiente favorable para el desarrollo de la misma, este mecanismo de tolerancia que debería ser natural y normal ya no ocurre con ese tipo de regulación natural. Y entonces empiezan a aparecer una serie de células autorreactivas que terminan en ocasiones por favorecer toda la cascada de procesos etiopatogénicos para el desarrollo de la enfermedad. Entonces tenemos unas células autorreactivas contra ciertas partes del cuerpo. Nos exponemos a un estímulo patogénico del medio ambiente, que bien puede ser una infección. Muchas personas comienzan la autoinmunidad después, por ejemplo, de una gripa, pero podría ser también un alimento o podría ser la exposición a un agente medioambiental, por ejemplo, la contaminación, por ejemplo, el humo de tabaco, por ejemplo, el alcohol. Y en ese contexto de unas células autorreactivas que ya estaban y un estímulo patogénico que desencadena la enfermedad, produce al final una pérdida del balance entre los linfocitos reguladores y los linfocitos reactivos. De tal manera que se altera todo ese ambiente de normalidad que debería existir y se pierde la regulación del sistema. Hasta cuando, por fin, un clon de células del sistema inmunológico reconoce como extraño una parte del cuerpo. Y una vez ha pasado esto, se van a formar unas células de memoria, unas dirigidas a una respuesta citotóxica, otras dirigidas a la producción de anticuerpos, y una vez están esas células de memoria, será imposible, al menos en términos teóricos, curar la enfermedad. Sencillamente porque siempre tendremos unas células de memoria que se van a activar de manera cíclica al entrar en contacto o al reconocer el antígeno particular, que en este caso, de hecho, sería una parte del cuerpo.
Digamos, en teoría, la única manera de evitar que esas células se activaran sería eliminando del cuerpo esa parte que desencadena la enfermedad. Pero, por ejemplo, en el caso del cartílago articular, en una artritis reumatoide, por ejemplo, sería imposible, porque sería la única opción sería eliminar el cartílago de cada una de las distintas articulaciones del cuerpo. Y entonces se incrementan todas las citoquinas proinflamatorias, se pierde la tolerancia natural que tenemos en el cuerpo ante los diferentes antígenos que habitualmente tenemos en cada uno de los órganos. Y el mismo sistema inmunológico, de hecho, hace que su respuesta cada vez sea mejor. De hecho, el sistema inmunológico perfecciona de manera constante su respuesta, de tal manera que al principio su respuesta contra el cartílago, contra el riñón, contra el pulmón, contra los vasos sanguíneos, contra los músculos, contra cualquiera de las partes del cuerpo, era un poco imperfecta, pero con el tiempo la perfecciona de tal manera que va dirigido a destruir más y más tejido. Por eso también es natural que en las enfermedades autoinmunes inadecuadamente tratadas se presente cada vez una respuesta mucho más agresiva. Estímulos patogénicos descritos en la literatura. Tenemos las infecciones por mimetismo molecular, es decir, una proteína de superficie o interna del microorganismo es similar a alguna parte del cuerpo. También la infección persistente desencadena, de hecho, fenómenos de autoinmunidad por un fenómeno inflamatorio constante. Incluso hay infecciones que estimulan nuestras células autorreactivas, que ya sabemos que las tenemos, pero esa infección de forma constante entonces termina por producir una hiperactivación del sistema inmunológico de tal manera que se genera una respuesta exagerada. Agentes inorgánicos parecidos que estimulan las células autorreactivas. E incluso se ha descrito recientemente que los estrógenos tienen efectos, por supuesto, sobre el sistema inmunológico, de tal manera que le dan un estímulo de supervivencia a las células B. Por eso se ha descrito que enfermedades autoinmunes como la artritis, que son dependientes de la producción de anticuerpos, no de citotoxicidad, sino de anticuerpos, en algunas mujeres, al, al dar suplencia de estrógenos, bien sea en el contexto de la planificación familiar, por ejemplo, o en otras mujeres, como parte del manejo de los síntomas de la menopausia, desencadenan una enfermedad autoinmune como la artritis, que es dependiente de anticuerpos. Y existen otros mecanismos de estímulo patogénico que por destrucción de células corporales, como en el tabaquismo o como en la exposición exagerada a la luz solar, terminan por facilitar la hiperreactividad por un mecanismo de reacción cruzada. Le doy al cuerpo mucho más antígeno para que lo reconozca, de tal manera que en algún momento se va a desencadenar la respuesta de autoinmunidad. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todos estos mecanismos, de hecho, ocurren en un ambiente susceptible, por fortuna. Porque si no ocurrieran en un ambiente susceptible, pues lo más probable es que más o menos el 100% de la población terminaría desarrollando enfermedades autoinmunes. Palabras sobre la clasificación y diagnóstico de este tipo de enfermedades. Sabemos al menos que podemos diferenciarlas en dos grandes grupos. Una, las enfermedades que son locales, es decir, específicas de ciertos órganos del cuerpo, y otras que son sistémicas, es decir, que pueden afectar casi todo el cuerpo. En términos generales, la mayoría de enfermedades autoinmunes, de hecho, al menos las más frecuentes, terminan siendo sistémicas todas. Incluso, aunque la diabetes tipo 1, que se considera una enfermedad autoinmune específica contra el páncreas, cada vez se revalúa un poco más porque cada vez también se hace más evidente, de hecho, que estos pacientes sí producen algo de autoanticuerpos contra otras regiones del cuerpo. Lo que pasa es que por algún motivo esto no llega a ser tan clínicamente relevante como para que nos hayamos dado cuenta de esto antes. Ahora, artritis, lupus, esclerodermia,
la dermatomiositis, la polimiositis, sarcoidosis o vasculitis, todas son condiciones sistémicas que afectan a distintos órganos del cuerpo. Incluso la artritis, por ejemplo, que habitualmente se considera una enfermedad específica de la articulación. De hecho, el 30% de los pacientes desarrollan pulmón reumático como consecuencia del proceso inflamatorio. Más o menos un 10% desarrolla procesos de vasculitis sistémica. Y en términos generales, de hecho, la afectación es bastante grande. Y la artritis reumatoide, gracias a los tratamientos farmacológicos que se utilizan en la actualidad, no produce toda la gran cantidad de complicaciones, de hecho, que habitualmente producía. Antes de la era de los corticoides, por ejemplo, en las personas con artritis era muy frecuente identificar complicaciones como la miocarditis o la pericarditis. Muchos de estos pacientes, de hecho, morían como consecuencia de ese tipo de complicaciones, básicamente por una inflamación crónica no controlada. El diagnóstico, por supuesto, comienza con la identificación de las manifestaciones clínicas que se presentan en el paciente. Se utilizan imágenes diagnósticas como parte del proceso de exploración del paciente y, por supuesto, del laboratorio clínico mediante la evaluación de los diferentes anticuerpos que se utilizan. Algunos de ellos son específicos y muchos otros, de hecho, no son tan específicos. Las manifestaciones clínicas generales suelen ser el dolor articular con inflamación, que no es específico de la artritis, por ejemplo, porque enfermedades como el lupus o la esclerodermia pueden cursar también con este tipo de manifestaciones. Y sí, síntomas sistémicos como la fatiga, las mialgias, el malestar general y la pérdida de peso, que son manifestaciones, por supuesto, muy comunes de el proceso inflamatorio sistémico que ocurre en el cuerpo como consecuencia de la autoinmunidad. Y dentro de los paraclínicos, claro, existen muchísimos. Los básicos marcadores de inflamación como la BCG o la PCR, que en estas enfermedades suelen estar bastante altos. Y luego viene todo el panel de anticuerpos que no siempre son específicos. Digamos, dentro de los específicos que tenemos están los anticuerpos antilipéptidos citrulinados, que tienen una especificidad más o menos del 99% para artritis, y los anticuerpos anti-DNA de doble cadena, que tienen una especificidad del 99% para el diagnóstico de lupus. En todas las demás, si ustedes miran, aquí ponemos los anti-RNP, los anti-SM, los anti-ROD y los anti-LA. Es más una combinación de y del patrón que uno logra identificar en el paciente, porque no son anticuerpos específicos. Estos pueden presentarse, de hecho, en varias enfermedades a la vez, y su sola presencia no nos permite hacer el diagnóstico particular. Es decir, al final terminamos mezclando estos paraclínicos con las manifestaciones clínicas que tenga el paciente. Aspectos del tratamiento. Lo primero a tener en cuenta son los objetivos que buscamos con el uso de la apiterapia en esta enfermedad. Particularmente buscamos primero, por supuesto, el control de la inflamación, bien sea local o sistémica. En el caso de la artritis es local en la articulación, pero sabemos también que existe una inflamación sistémica que buscamos proteger y manejar de forma adecuada. Tenemos también como objetivo, por supuesto, evitar el daño del órgano blanco, bien sea la articulación, el pulmón, los vasos sanguíneos, el sistema nervioso central, los músculos, el riñón, el hígado. Es decir, buscamos evitar que esos órganos que se están inflamando de forma activa se dañen. También buscamos, por supuesto, reducir el medicamento de medicamentos convencionales. Recordemos que en estas enfermedades reumáticas es muy habitual el uso de muchísimos medicamentos a la vez. Natural que la persona venga con prednisolona, con metrotexate, con anticuerpos monoclonales probablemente, leflunomida y así. O sea, tenemos una amplia cantidad de medicamentos que las personas consumen de manera habitual. Por supuesto, también buscamos mejorar la calidad de vida de los pacientes y, por supuesto, incrementar el tiempo libre de enfermedad, es decir, que controlemos la enfermedad, apaguemos sus manifestaciones clínicas y alarguemos el tiempo para que éstas vuelvan a ocurrir.
En ocasiones, uno logra alargar ese tiempo hasta el final de los días del paciente, lo cual es bastante bueno. Y utilizamos diferentes vías de administración para este tratamiento. Utilizamos vía de administración inyectable, oral y tópica. En los distintos productos ya vamos a ver cada uno de ellos que utilizamos. Y es importante siempre, por supuesto, para el inicio del tratamiento, un adecuado diagnóstico y clasificación, por supuesto, para saber exactamente qué tratamiento le vamos a dar al paciente y para proyectar de manera adecuada su pronóstico. No es lo mismo tratar una esclerodermia, por ejemplo, que un lupus. Y en términos de pronóstico, obviamente que el pronóstico es bien distinto y lo que podría ocurrirle al paciente, de hecho, podría ser más complejo en alguna de ellas. Anticipamos también las reacciones adversas que eventualmente puedan aparecer en el paciente, por supuesto comunicárselo para que desde un principio sepa qué puede ocurrir y qué no puede ocurrir como parte del tratamiento. Y tenemos al menos 3 fases en las cuales desarrollamos el tratamiento. Digamos que una primera fase de choque inicial, en la cual favorecemos la desintoxicación del organismo. Comenzamos el tratamiento inyectable y lo vamos escalando. Ya hablaremos un poquito del escalamiento de la dosis, sobre todo en estos pacientes que apenas comenzamos a ver. Iniciamos por vía oral una terapia que nos permite modular el sistema inmunológico. Esta fase dura más o menos 1 a 2 meses, es decir, el inicio, evidentemente. Luego tenemos una fase de modulación en la cual continuamos escalando nuestras dosis de apitoxina, que aplicamos de manera sostenida en el tiempo, hasta encontrar la dosis en la cual logramos los mejores resultados del paciente. Es decir, ya no seguimos escalando, sino que lo mantenemos en esa dosis. Y comenzamos en esta fase a modular, por supuesto, de una manera más adecuada la inflamación que tenemos en los tejidos, la inflamación sistémica, y proteger del daño a los diferentes órganos del cuerpo. Y luego de eso, pasaremos a una fase de mantenimiento, es decir, tenemos el paciente controlado y en esta fase de mantenimiento lo que vamos a hacer es unos controles periódicos, obviamente para que no nos ocurra una reactivación de la enfermedad. Es decir, la fase de modulación, que dura aproximadamente entre 2 y 4 meses, en algunas ocasiones más poquito, en otras ocasiones un poquito más, es la fase en la cual controlamos los síntomas y la enfermedad. Y después de eso nos vamos a unos controles periódicos con el paciente. Y utilizamos distintos productos de la abeja para el manejo adecuado de los distintos procesos fisiopatológicos que ocurren en las enfermedades autoinmunes. Utilizamos el veneno de abejas inyectable, por supuesto, como parte del manejo de la modulación inmunológica, también de manejo sintomático del dolor y, por supuesto, para evitar el avance degenerativo, lo complementamos con el tópico y con el oral. Ya vamos a ver por qué motivo lo utilizamos, además del simple manejo sintomático, pero es bastante bien importante saber que habitualmente mezclamos las 3 vías de administración, sobre todo en estas enfermedades que son tan complejas. Pan de abejas, que lo utilizamos para desintoxicar el cuerpo y para contribuir a la sincronización de los tejidos. Hablamos de una sincronización neuroinmune endocrina, que es bien importante. La jalea real, el polen, el propóleo. Cada uno de ellos con una actividad particular que permite al final, digamos, complementar de una forma bien adecuada los distintos procesos patológicos que ocurren en las enfermedades autoinmunes. Entonces, en la terapéutica inyectable, el primer principio supremamente importante tener en cuenta es que escalamos la dosis de forma progresiva. ¿Por qué lo hacemos? 2 motivos básicos. Primero, una dosis muy alta duele más, evidentemente, entonces el paciente es posible que no sea adherente al tratamiento como consecuencia de ese dolor. Pero segundo, que hay que tener en cuenta es que en las enfermedades autoinmunes, dosis muy altas iniciales pueden producir un incremento en la actividad de la enfermedad. Si uno hace dosis escaladas, eso ocurre en menos de 5 de cada 100. Si uno no lo hace, ese porcentaje se incrementa y entonces tendremos más personas quejándose de un incremento de la actividad de la enfermedad.
Cuando eso ocurre no hay problema. Igual, en el tiempo mejoraremos los síntomas, pero en principio, pues obviamente es bastante molesto para el paciente que se presenten un incremento de sus síntomas o un incremento de los niveles de anticuerpos en la sangre que le están midiendo o un incremento de la PCR o la BCG, que es por supuesto indeseable. Utilizamos habitualmente la aplicación inyectable por vía o subcutánea o intravenosa, que es bastante buena, o incluso la vía intramuscular, sobre todo en los casos en los cuales no es posible un seguimiento constante del paciente, como en esta época, por ejemplo, de cuarentena. Es una buena opción de vía de administración. ¿Para qué utilizamos la vía inyectable? Entonces buscamos básicamente, primero, modular la función del factor, del factor nuclear kappa beta, que es un factor de transcripción activado en todas las enfermedades crónicas, degenerativas y autoinmunes. En el cáncer también se activa este factor nuclear de una manera exagerada. Entonces buscamos regular esa función. Reducimos las citoquinas proinflamatorias, mejoramos el balance de linfocitos TH1 y TH2 hacia un balance más regulador. Recordemos que en las enfermedades autoinmunes el balance se nos dispara y se nos afecta bastante. Y buscamos también un efecto activador de los sistemas endógenos reductores del dolor, como el sistema noradrenérgico o el serotoninérgico, que se van a activar como consecuencia de la aplicación de la terapia inyectable. Es decir, tendremos menos dolor, menos inflamación, vamos a modular los factores de transcripción genética y vamos a evitar, por tanto, entonces, una hiperactivación del sistema inmunológico. Iniciamos dosis bajas y los vamos escalando con el tiempo. Importante, por ejemplo, en la terapia inyectable, tener en cuenta que en el caso de la esclerodermia, por ejemplo, sugerimos siempre aplicar en un único punto o aplicar intravenoso, precisamente pues porque como parte del curso evolutivo de la enfermedad, cada uno de los sitios donde uno inyecte pueden tener manifestación clínica de inflamación. Entonces, la esclerodermia en particular, sugerimos utilizar uno solo o máximo 2 o 3 sitios de punción para evitar ese tipo de manifestaciones que pueden ocurrir como consecuencia de la enfermedad. Igual importante con la terapia inyectable, iniciamos dosis bajas y escalamos de acuerdo a la tolerancia del paciente para evitar efecto rebote en estas enfermedades. El pan de abejas, que lo empleamos por una parte para desintoxicar el cuerpo, pero bien importante la reorganización o la sincronización nuevamente del funcionamiento del sistema inmunológico que gobierna señales hacia el sistema hormonal y señales hacia el sistema inmunológico. Entonces utilizamos el pan de abejas que mediante mecanismos de activación directamente sobre el hipotálamo regula la liberación de agentes proinflamatorios. Entonces lo reduce esa producción de agentes proinflamatorios que de hecho están hiperactivados en todas las enfermedades autoinmunes. Entonces tiene un efecto hipotalámico. ¿Por qué utilizamos tópico, oral e inyectable? Básicamente, creo que ya lo habíamos mostrado en la charla de veneno de abejas específica que tuvimos, pero es importante tener en cuenta que cuando utilizamos solamente una de las vías de administración, después de las 24 horas vamos a tener una reducción significativa de los niveles de veneno de abejas en la sangre. La combinación de las 3 vías de administración, además del efecto que cada una de ellas tiene, por ejemplo, en el caso del oral, sobre el proceso inflamatorio sistémico, y en el caso del tópico, sobre el síntoma que es el dolor o la inflamación, además de esos efectos particulares que cada una de estas vías de administración tiene, su combinación favorece tener o mantener los niveles estables en sangre de los diferentes componentes del veneno de abejas que son terapéuticos. La aplicación tópica, sobre todo para inflamaciones locales articulares o dolor local articular, muscular o incluso de la piel. Igual, cuando lo utilizamos tópico más el inyectable más el oral, nos mejoran los niveles estables en sangre de estos componentes y eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, porque es un mejor efecto. La jalea real, bien importante en términos de reducir el avance degenerativo de la enfermedad, porque tiene un efecto directo
sobre las diferentes células del cuerpo y sobre la modulación del sistema inmunológico. La jalea real evita la muerte prematura de las células de los diferentes órganos del cuerpo y facilita la diferenciación de las células madre que existen también en cada una de las partes del cuerpo a células funcionales. La nutrición no solamente del cartílago, sino de los tejidos, que utilizamos en ese caso el extracto de polen, y es un producto, de hecho, el extracto de polen es bastante importante porque evita el desgaste prematuro de tejidos como las articulaciones o los músculos, y evita deficiencias en la nutrición de las células porque mejora el microambiente celular. A veces se olvida este aspecto, pero de hecho hay que aportarle a las células los componentes y los nutrientes que necesita y el microambiente en el cual desempeña sus funciones de tal manera que lo pueda hacer de una forma adecuada y funcional. Y el extracto de propóleo que empleamos para el control de la oxidación, no solamente articular, sino de los diferentes tejidos, como consecuencia de la inflamación sistémica y la inflamación local sostenida. Los procesos inflamatorios autoinmunes, de hecho todos, conducen a un proceso de oxidación particular sobre los tejidos que termina por desgastarlo y producir el deterioro prematuro de la función de este órgano. Por eso es tan importante no olvidarnos del control de este proceso fisiopatológico natural en las enfermedades autoinmunes. Preguntas frecuentes que surgen como parte, digamos, de la aplicación de esta terapéutica y que hacen los pacientes con frecuencia. Primero, los pacientes suelen preguntar que en cuánto tiempo se aprecian sus efectos, y estos efectos de la terapia generalmente suelen ocurrir más o menos entre las 2 y las 6 semanas después de iniciado el tratamiento. Las 2 semanas las personas que tienen enfermedades menos severas, las 6 semanas las enfermedades más severas. Suelen preguntar que si los tejidos desgastados se pueden regenerar, al menos en principio no, pero ciertos tejidos tienen un poco más de capacidad regenerativa, depende del tejido afectado finalmente. Preguntas también bastante frecuentes si la terapia incapacita, por ejemplo, para la realización de actividades físicas, y por supuesto que no. Suele preguntarse si la apiterapia tiene interacciones con otros medicamentos, y en términos generales no las produce. De hecho, ni siquiera con la warfarina, aunque eventualmente el polen podría incrementar los niveles circulantes de los metabolitos activos de la warfarina, pero en términos generales no la afecta. También suele preguntarse, que es bien importante tenerlo en cuenta, si se pueden suspender de forma inmediata todos estos medicamentos químicos que la persona está consumiendo. Y en general lo mejor es que no, porque el cuerpo se acostumbra también a ellos, y si uno los suspende todos de tajo, suele producirse un efecto de rebote, es decir, un incremento de los síntomas en las personas. Entonces es mejor hacerlo de forma paulatina, controlada, de acuerdo también a la mejoría clínica que tiene el paciente. Nuestro calendario de próximas conferencias, todos supremamente invitados. El 19 de mayo, próximo martes, tendremos una sobre hígado graso. Revisaremos diagnóstico y tratamiento especialmente, esta condición cada vez más frecuente, por supuesto. Y a todos una invitación muy especial, y es que el 17 de junio tendremos una charla particular sobre el tema que gane en repetición en lo que ustedes nos sugieran. Entonces, si ustedes tienen algún tema del cual quisieran que habláramos, ustedes nos escriben ahí por el WhatsApp que pusimos al inicio, y ahorita lo vamos a mostrar nuevamente, o por el correo electrónico, y tendremos en cuenta esos temas. Finalmente, la del 17 de junio será del tema que ustedes nos soliciten que hagamos. Después de hígado graso vamos a hablar del efecto de los productos de la abeja en el sistema nervioso, cervicalgia, que es bastante frecuente, tratamiento del VIH. Y después del tema de encuesta hablaremos de las aplicaciones de los productos de la abeja en la medicina estética.
Recuerden que estas charlas pueden dar certificaciones. Ahí está nuestro WhatsApp y nuestro correo electrónico para que nos escriban. Muchas gracias a todos y vamos a proceder a responder las preguntas que nos hayan dejado. Perfecto. Por aquí nos preguntan si la apiterapia ejerce efectos sobre los mecanismos epigenéticos de las enfermedades autoinmunes, que de hecho es un tema cada vez más investigado, más discutido y por supuesto que genera muchísimo interés porque de hecho estos mecanismos epigenéticos son cada vez más frecuentes y explican en buena medida el impacto que producen estas enfermedades sobre el cuerpo. Sí, particularmente el veneno de la abeja y la jalea real producen efectos relevantes en términos de disminuir los procesos de acetilación y de metilación que ocurren en los genes. Entonces sí tiene un efecto directo sobre estos procesos. Nos preguntan si se puede combinar en un mismo paciente el veneno de abejas por vía tópica y por vía oral, por supuesto. De hecho, en las enfermedades autoinmunes es importante combinar estas vías de administración. Mejora los niveles sanguíneos del veneno de abejas de sus componentes, tiene un mejor resultado. Nos preguntan por acá, ¿cómo puedo obtener un vademecum de los productos de apiterapia? Nos escriben a nuestro WhatsApp, el 313-222-5895, o nos escriben a contact@apitherapy.co y con mucho gusto les haremos llegar nuestro vademecum de productos. ¿Cómo reconocer una alergia al veneno de abejas? Que es un tema que genera mucha preocupación en las personas que utilizan el veneno de la abeja para aplicación. Importante tener en cuenta que siempre antes de aplicárselo a un paciente debemos realizar una prueba de alergia que nos permita identificar de manera adecuada la alergia al veneno de la abeja. Por ahí en nuestro canal de YouTube, en la charla que hicimos sobre veneno de abejas, mostramos un videito donde pueden identificar exactamente cómo se hace. Pero básicamente una microinyección en el brazo permite identificar si una persona es alérgica al veneno o no la es. El doctor Cristian Vargas nos pregunta cuál es el extracto de polen, cómo se consume. Bueno, el extracto de polen, de hecho, es un extracto etanólico. Se utiliza alcohol como base para su fabricación. Y lo que se hace es generar un líquido a través del polen que concentra, de hecho, los flavonoides y los antioxidantes naturales que tiene el polen en forma natural, los concentramos en un líquido. Ese suele consumirse en más o menos 5 centímetros cúbicos cada día. Digamos, el tiempo total de tratamiento sí ya depende de la enfermedad. Si quiere, Cristian nos escribe al final de la charla y por el WhatsApp, nos pregunta, nos comenta para qué enfermedad lo necesita. Con mucho gusto le damos orientación. El doctor Fran Cardoso nos pregunta si se puede combinar la apiterapia con otras terapéuticas, por ejemplo, terapia neural. Sí, de hecho, uno podría diluir el veneno de la abeja en la procaína que se utiliza en terapia neural. Así suele hacerse con mucha frecuencia. También uno puede utilizar el veneno de abejas, por ejemplo, aplicarlo en puntos de acupuntura, o uno puede utilizar la apiterapia como complemento, por ejemplo, a la medicina bioenergética o a la osteopatía. No hay problema. Por aquí nos preguntan, estoy en Colombia, ¿dónde consigo un buen veneno de abejas? Si quiere, doctor, ahorita al final de la
Chalita, le mandamos un mensaje interno y a quien quiera saber de esta información nos escribe al WhatsApp. Con mucho gusto estaremos pendientes para enviarles toda la información. Nos preguntan también si podría aplicarse la pitoxina con megadosis de vitamina C intravenosa. Sí, es una forma muy habitual de combinación. Por ejemplo, a propósito de esta pregunta que nos hicieron ahorita, de combinación del veneno de la abeja con megadosis de vitamina C, es muy frecuente, se puede utilizar en la vía intravenosa, en el mismo suero, se combina con el veneno de la abeja. Nos pregunta por aquí si si se pueden sugerir temas para estos webinars, por supuesto. De hecho, estamos pendientes ahí de la programación del tema para el 17 de junio, para que nos vayan escribiendo y con mucho gusto incluiremos los temas que ustedes nos indiquen. La doctora Magali nos pregunta cuál sería la dosis inicial intramuscular en la artritis. Intramuscular uno podría comenzar con dosis de unas 10 unidades, está bien. Si la persona estuviera muy inflamada, si tuviera marcadores de inflamación muy altos, podríamos utilizar dosis más altas. Si quiere, la doctora ahorita por WhatsApp nos manda, de pronto manda detallitos del caso para tener una mejor aproximación, digamos, en términos de saber exactamente cuál dosis. Pero una dosis de 10 unidades de insulina es una buena dosis de inicio para un manejo de una artritis. Nos pregunta por aquí la doctora Ingrid. Dos consultas. Primero, los AINES son muy bien utilizados en este tipo de patologías. Bueno, sí, los utilizan bastante. Tiene un efecto temporal, ¿no? Uno puede utilizar los AINES y mejoran bastante la inflamación y mejoran bastante el dolor. Digamos que esos son los efectos buscados para estas patologías. Como tratamiento único, más bien poco, salvo casos excepcionales. En casos excepcionales, el uso de los AINES podría ser favorable. Digamos, casos muy leves, el solo tratamiento con AINES puede ser suficiente, pero en términos generales no, solo sintomático. Y la segunda pregunta es si la jalea promueve la diferenciación de células madre en cualquier célula. Entonces también se estarían incrementando el número de células efectoras del complejo inmunitario. Sí, digamos, también promueve la formación de nuevas células del sistema inmunológico. Lo que hay que tener en cuenta también es que además de que las aumenta, regula el funcionamiento del sistema inmune. Entonces, claro, promueve la formación de células inmunológicas, pero esto no necesariamente significa que se produzca más inflamación, porque se está regulando, de hecho. Claro, si uno hiciera un trasplante de células inmunológicas y las pusiera, de hecho lo que va a ocurrir es más inflamación. Pero al final estos productos, de hecho, sí, favorece la formación de células inmunológicas, pero tenemos una actividad regulada, que finalmente es lo que buscamos. Lo que buscamos es regular el funcionamiento del sistema inmunológico. La doctora Lourdes nos pregunta, doctora, en neuropatía periférica, ¿es aconsejable poner en miembros inferiores y manos directamente? Bueno, sí, solemos aplicarlo, de hecho, de forma subcutánea, en diferentes partes de los miembros inferiores y superiores, de hecho, hacemos la aplicación. Va bastante bien, digamos que en la palma de la mano no ponemos por el dolor que puede producir, pero en todo lo demás, en todo el demás trayecto sí uno puede hacer aplicaciones digamos, de micropápulas, por ejemplo, o de pápulas, eh, a lo largo de la región afectada donde duele. Eso suele dar un resultado más rápido en términos del control del dolor. Nos pregunta el doctor Alonso Cárdenas, siendo la pitoxina un inmunomodulador, ¿cuál es el efecto sinérgico con inmunomoduladores como el ozono y la procaína? De hecho, es bastante bueno, incluso no solamente con inmunomoduladores naturales, sino también con los farmacológicos. Por ejemplo, si uno utiliza ozono, procaína, incluso digamos que una megadosis de metrotexate o de antiinflamatorios como la prednisolona, los resultados de hecho se ven mucho más rápidos. Son pacientes que si para el beneficio necesitaban 4 semanas, por ejemplo, en 15 días están ya muy bien. Luego, el efecto es sinérgico en términos de lograr un efecto mucho más rápido. Los pacientes se mejoran más rápido de los síntomas y de las molestias que tenían y la mayoría de veces, de hecho, sin complicaciones, sin efectos secundarios negativos, incluso así sea con medicamentos.
porque, por ejemplo, si el metrotexate produce dolor, inflamación y dolor en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, el metrotexate que puede producir hepatitis de origen farmacológico, el veneno de abejas incluso mitiga ese efecto y reduce el daño que eventualmente pudiera ocurrir en los pacientes. Entonces siempre es una buena combinación. Por ejemplo, con ozono y coprocaína va supremamente bien. Y lo que buscamos en esos casos con las combinaciones es un alivio sintomático mucho más rápido. De hecho, se logra bastante más rápido, los pacientes se mejoran. Y el doctor William Pardo nos pregunta si se aplica simultáneamente apis mellífica y apiterapia, ¿se podría solapar la acción del uno con el otro? Me imagino que se refiere al medicamento homeopático. En términos generales no ocurre. Recordemos que la homeopatía tiene ultradiluciones. Lo que nosotros hemos visto en los pacientes es que de hecho no existe un solapamiento ni una contradicción incluso de efectos terapéuticos. Suele ir bastante bien. Digamos, ahí habría que revisar exactamente la indicación de la APIS, de la apiterapia, digamos, la entidad clínica de la cual se va a manejar, pero en términos generales funciona bastante bien en un efecto sinérgico, así como el doctor Alonso que nos preguntaba ahorita, en el cual se combina el efecto del uno con el otro, se potencia y se reduce el tiempo necesario para la mejoría sintomática. Y el doctor Frank nos pregunta en el manejo de neuritis posherpética, que es de difícil control, por supuesto, bastante difícil. ¿Qué manejo oral se podría usar? Bueno, uno podría utilizar la pitoxina por vía oral, que la utilizamos para activar los mecanismos endógenos de manejo del dolor. Y uno podría utilizar también en esos casos la combinación de miel con jalea real, que tiene efectos moduladores sobre la memoria del dolor en el sistema nervioso. Esos son los dos productos que sugeriríamos. Bueno, a todos muchas gracias. Los esperamos el otro martes en nuestra charla de hígado graso. Gracias por su tiempo y estaremos súper pendientes para responder a cualquier inquietud que ustedes tengan. Gracias, feliz tarde. Hasta luego.